Paz y bien. Hoy quiero hablarles acerca de San Francisco y las abejas. Bien sabemos que San Francisco de Asís amaba a todos los animales, a todos les llamaba hermanos. Por supuesto, ¿verdad? También amaba a las abejitas y se preocupaba por ellas. Por eso se nos dice en segunda de Celano, en el número 165, que él mandaba a los hermanos a poner a las abejas miel y el mejor vino para que se pudieran alimentar durante el invierno y así pues ellas no pasaran hambre. Textualmente dice: manda poner a las abejas miel y el mejor vino para que en los días helados de invierno no mueran de hambre. Entonces San Francisco de Asís se preocupaba por las abejas, especialmente en tiempo de escasez, mandando a los hermanos para que le proveyeran alimento a las abejas, dándoles miel y el mejor vino, dice, para que se puedan alimentar las abejas. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que también él amaba a sus hermanas las abejas. También se nos habla de un episodio que sucedió cuando él estaba en una cueva, en oración, y entonces después que terminó de estar ahí en oración, en esa cueva dejó un vaso de arcilla, y entonces al tiempo que llegaron los hermanos se encontraron que dentro del vaso pues había un enjambre que ya estaba haciendo panal, estaba haciendo celdas en ese vaso de arcilla que San Francisco de Asís había dejado. Dice textualmente en 2 Celano 169, había quedado en ella, en esa celda, en un monte donde él había estado, en esa cueva, un vaso de arcilla que el santo usaba para beber. Como quiera que algunos acostumbraban ir a veces al lugar por veneración del santo, encuentran un día el vaso lleno de abejas. Estaban fabricando en él con arte maravilloso las celdillas de un panal, que simbolizaban de veras la dulzura de la contemplación que el santo de Dios había gustado en el lugar. En otras palabras, podemos decir que San Francisco, sin querer, en esa cueva dejó una trampa para capturar un enjambre en ese vaso de arcilla que él dejó ahí. Porque llegaron las abejas y entonces ocuparon, ¿verdad?, ese vaso de arcilla que San Francisco había dejado en ese lugar. ¿Qué podemos aprender de San Francisco de Asís y las abejas? Bueno, en primer lugar, cuidar los bosques, no botarlos, poner trampas para que puedan caer las abejas, trampas para capturar enjambres, y así protegemos el bosque y las abejitas van a llegar a esas trampas para que nosotros pues después las podamos pasar a cajas y tenerlas pues en un lugar donde las podamos cuidar. En segundo lugar, nos dice que nos preocupemos por las abejas, alimentándolas de una forma indirecta, pues también San Francisco ayuda a las abejas en su alimentación cuando invita a los hermanos que van a buscar leña de que no boten los árboles, sino que corten las ramas para que después echen brotes. Y también manda al hermano hortelano, ¿verdad?, que no corte todas las hierbas, que también deje algunas hierbas para que puedan echar flores y ahí puedes ver la belleza de Dios en esas flores. Entonces, indirectamente, pues también está ayudando a las abejas, ya que al no botar los árboles van a haber flores para que ellas se puedan alimentar. Al dejar estas hierbas en los jardines, ¿verdad?, pues también van a ayudar para que tenga flores y hay el néctar para que se puedan alimentar las abejas. Entonces también nosotros podemos colaborar con las abejas, que sabemos que son muy importantes para la humanidad, pues cultivando plantas en los jardines que puedan dar flores para que ellas y otros insectos se puedan alimentar, y también, ¿verdad?, no botando los árboles. En conclusión, cuidemos a las abejas, que son nuestras hermanas, las hermanas abejas,
y que sabemos también que son importantes para la vida de la humanidad, y no las quemen, como dicen que suceden en muchas comunidades, que les echan fuego a las colmenas. Más bien acudan a aquellas personas que saben de abejas para que puedan retirarlas del lugar y así no perjudiquen, ¿verdad?, a otras personas. Que San Francisco de Asís nos inspire a cada uno de nosotros a amar la naturaleza y dentro de ellas a las hermanas abejas.